Muchas gracias y bienvenidos de regreso a toda la audiencia que nos acompaña en este Neuron IT Forum. Muchas gracias por haber estado en estos 5 paneles que hemos preparado para ustedes. Nos acercamos ya al final de nuestro evento digital. Los esperamos en el día 2 de manera presencial en Hacienda Los Morales, en Ciudad de México. Y bueno, a lo largo del día hemos tenido a más de 25 panelistas hablando sobre tecnologías, transformación digital, innovación, inteligencia artificial, comercio electrónico, ciberseguridad, manejo de nube, de data, entre otras tendencias que estarán cambiando la forma en la que vivimos y hacemos negocios para el 2025. Pero definitivamente en este gran cierre que vamos a tener con nuestro siguiente grupo de panelistas, pues vamos a tocar un tema clave. ¿Qué papel va a jugar México ante esta tendencia? ¿Cuál va a ser el rol que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser esas oportunidades? ¿Cómo aprovecharlas y cómo poder poner a México en la conversación de la tecnología global? Para eso, pues hemos preparado este panel para ustedes y quiero, por supuesto, agradecerle también a nuestros panelistas que nos han acompañado en esta sesión: Creai, Nedger, Genetec, Hello, Huawei, Ales Group, Artec, Datadog, Encontract, Mobtet y Citi. También quisiéramos agradecerle a las 257 personas que están activamente participando en estos paneles y escuchando estas conferencias. Gracias por haber estado hasta el momento de ahora que hay con nosotros, cediéndole el micrófono, cediéndole el escenario a Ángeles. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y al resto de panelistas. Pues muchas gracias, Franco. Gracias a todos los que nos están acompañando de diferentes partes de México. Nos toca la parte más difícil, el cierre. Y bueno, yo quiero agradecer aquí a Jorge y a Marian que está con nosotros. Ahí está. Agradecerles a todos los que nos están acompañando hasta el final. Y nos toca un panel padrísimo. A mí me encantó el nombre que le pusieron a este panel y les hago la pregunta a todos los que nos escuchan para que al final de esta sesión nos puedan responder. ¿Puede ser México un hub de tecnología? Y bueno, tenemos aquí expertos que nos acompañan porque vamos a platicarles un poquito de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros estamos perfilando a nuestro alrededor desde diferentes ámbitos. Aquí tenemos un director de una empresa de tecnología y luego está Marian también, que es directora regional de American Industries, donde pues esta empresa líder en pues, soft landing de empresas, aquí al menos en el norte, que ahorita les vamos a platicar, pues es líder en este tema. Y ella nos va a platicar también de lo que está viviendo American Industries con toda la llegada y el boom del nearshoring en México. Y bueno, yo me permito platicarles un poco para poder contestar al final esta pregunta que les lanzamos en este panel. Se dice por ahí que es el Mexican Moment. ¿Será? Y bueno, datos de la Secretaría de Economía Federal nos menciona que actualmente los sectores en donde México se está enfocando es la agroindustria, el tema de eléctrico, electrónico también es un sector muy importante en nuestro país. Obviamente el sector automotriz enfocándose en la electromovilidad y la manufactura, entre otros. Estos son los sectores que nos menciona la Secretaría de Economía y a su vez dice el gobierno federal que el desempleo en México toca los mínimos pues más bajos desde el 2006, teniendo 60.3 millones de mexicanos con empleo. También nos menciona que México es la segunda economía con menor desempleo entre los países de la OCDE. Además, en México contamos con habilitadores de desarrollo que son energía, recursos hidráulicos, la logística, las telecomunicaciones y finalmente nuestro talento mexicano que hace que seamos muy atractivos para la inversión. Actualmente también nuestro país es la economía número 12 del mundo, con un PIB de 1.8 billones de dólares, superando ecosistemas como Corea del Sur y Australia. Y otros datos que les quiero comentar es que México está preparado
y cuenta con las condiciones para aprovechar todo este tema que hace tanto ruido, que es la relocalización de las empresas cerca de su cliente o de su, en este caso, del mercado para el de nosotros de tecnología, el importador más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y bueno, México está en la mejor posición actualmente. Y además es muy atractivo y convoca a empresas pues a posicionarse aquí para poder vender a otros mercados como es el americano. Tenemos datos de la inversión extranjera directa, que es la IED, que ha alcanzado cifras de 36.058 millones de dólares en nuestro país. Y México se posiciona como la novena economía con mayor recepción de inversión extranjera directa en el mundo. Hay datos también de que en el 2024 ha habido 146 anuncios de inversión de 45.000 millones de dólares, generando 65.000 empleos. También cifras récord para nuestro país. Y bueno, pues fíjense que con estos datos vamos a analizar qué tanto, pues esta inversión está enfocándose hacia la parte de tecnología y qué tanto nuestro país puede enfocarse en este hub tecnológico que estamos mencionando. Y bueno, como les decía, tenemos aquí expertos y yo quisiera preguntarle a Marian, ahí te va la pregunta, Marian. ¿Cómo está evolucionando la percepción de México como un país de manufactura? Porque sabemos que somos muy atractivos en el área de manufactura, hacia uno enfocado en tecnología e innovación. Así que platícanos lo que tú has visto en American Industries, qué es lo que ustedes también visualicen hacia el año que entra, porque ya estamos terminando este año y bueno, ¿qué ves en todos estos términos? Adelante, por favor, Mariana. Mira, pues te platico, obviamente durante años anteriores o décadas anteriores, México ha sido un atractivo punto de manufactura precisamente para suplir o llevar productos al mercado estadounidense o norteamericano, ¿no? Y este mismo juego de inversiones extranjeras, sobre todo en términos automotrices, en términos aeroespaciales, nos ha llevado poco a poco a caer en la parte de tecnologías de información y de centros de investigación y desarrollo. O sea, estas empresas que anteriormente venían a manufacturar a México, y hablo desde los años 60, que iniciaron con semiconductores, con Motorola, que inició IBM con sus operaciones en México, ya más reciente Safran en el norte, en la industria aeroespacial, ahora están evolucionando y buscando estos centros de investigación y desarrollo en nuestro país. O sea, la evolución ha sido natural, donde las mismas empresas experimentaron una grata experiencia en la parte de manufactura y entonces fueron encontrando esta mente de obra que le llamamos muy calificada y entonces fueron girando o transformando sus inversiones en México en centros de innovación y diseño. Tengo algunos datos del estado de Jalisco, pero no sé si ustedes sepan, por ejemplo, que el segundo centro de desarrollo más grande, o el primero, fuera de Alemania, de Continental, por ejemplo, está en México. El segundo centro de desarrollo más grande de Bosch fuera de Alemania está en México. Uno de los centros de desarrollo más importantes de investigación y desarrollo de Intel está en México. Entonces, estas mismas empresas que vinieron a manufacturar encontraron esta oportunidad y fueron evolucionando y son las empresas que han sido ancla o clave para jalar a otro tipo de empresas de tecnologías de información o de alta tecnología a nuestro país. Obviamente, factores como la cercanía con México, lo que llamamos la triple hélice, esta perfecta conjunción que tenemos entre gobierno, academia e industria, que hace
que la academia genere la mente de obra que está buscando la industria y que el gobierno genere estos programas de apoyo y nos facilite este soft landing que le llamamos de este tipo de empresas. Entonces, creo que son muchas las ventajas que tenemos y creo resumiendo, perdón, al final de cuentas ha sido una transición natural de la manufactura a los centros de investigación y diseño, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, también hablando acá del norte, pues una de las empresas que tenemos por acá es ZF, que también es una empresa alemana que puso su centro de investigación y desarrollo acá en el norte. Pues tienes razón, el tema de la evolución hacia este tema tecnológico, este sector tecnológico, pues es sumamente importante, se ha venido dando en varios estados de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, esta pregunta, muchísimas gracias, Marian. Jorge, yo quiero preguntarte, en sectores tecnológicos, ¿cómo en México está creciendo la industria y cómo México puede ser proveedor de este tema para el norte del continente? ¿Cómo puede ser, cómo se puede generar más proveeduría aquí en nuestro país pues para América del Norte? Muchas ¿Cómo? gracias, Ángeles. Buenas tardes, yo iba a decir noches porque estoy en oscuro aquí, pero este Pero todavía horario, es tarde. este cambio de horario ya empieza. Noviembre es bien raro porque ya como que todo el mundo se empieza a hacer oscuro más temprano, hace frío y todo el mundo quiere todo para ayer, entonces ya se siente como caos, pero gracias por darse el tiempo a todos de estar aquí. Pues sí, fíjate que ahorita mientras hablaba Mariana, yo hacía algunas notas que me parecían muy interesantes de lo que tanto tú como ella decían al inicio, y a mí me gustaría empezar como dando un par de pasos para atrás que me parece que es importante para la audiencia y para todos reflexionarlo así. Primero definamos tecnología, ¿no? Creo que es importante porque a veces se nos olvida que tecnología no es solamente tecnología de información. Pensamos en tecnología como circuitos y como unos y ceros, ¿no? Códigos binarios, pero en realidad tecnología pues es casi todo. Voy a leer literalmente una definición que encontré mientras hablaba. Dice, viene del griego tecne y quiere decir arte, oficio, destreza. Por lo tanto, la tecnología no es una cosa, sino un proceso. Empezamos por ahí. Y una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o bien darle otra función. Y eso me parece importante plantearlo porque no podemos analizar el fenómeno que yo también coincido que el título es muy afortunado del tech shoring, ¿no? Ya es lindo. No podemos analizar este fenómeno sin entender cuáles son las cosas que nosotros podemos poner de valor para nuestros vecinos del norte en términos de tecnología. Entonces, un punto muy importante es lo que ustedes hablaban de la tecnología como servicio. Voy a ponerlo así, ¿no? Ofrecer el servicio de la manufactura. Y entonces, para competir en la manufactura, realmente estamos atados al tema de costos, ¿no? Nosotros tendríamos que tener costos más bajos, es decir, salarios más bajos también y costos de vida más bajos en nuestro país, que los tenemos, para entonces poder ser competitivos y decirle a nuestros amigos americanos, no desarrolles ahí arriba porque tienes que pagar muchos más sueldos, ni desarrolles y competir contra India o competir contra Brasil o competir contra otras economías emergentes, pero como estamos más cerca, pues bueno, pudiera ser una ventaja competitiva. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso funcione? Educación, ¿no? La respuesta para mí es educación. Al final del día hay que capacitar a más personas como desarrolladores, como ingenieros, como mano de obra. Y al tener mano de obra capacitada para hacer estas cosas, pues vamos a poderle ofrecer a nuestros vecinos la misma calidad a menor costo. ¿Es esa una estrategia eficiente? No lo sé, por eso quiero hablar de los otros dos puntos que también me parecen muy relevantes, ¿no? La segunda es pensar en ofrecerles la tecnología no como servicio, sino como producto. Y aquí traigo a colación, por ejemplo, el caso de Incode. No sé si conozcan esta empresa Incode, fundada por mi querido Ricardo Amper, que es una empresa de reconocimiento facial, que durante la pandemia, obviamente, se generó una necesidad muy fuerte. Ellos llevaban varios tiempo trabajando en reconocimiento facial, en desarrollar la tecnología, ¿no? Es decir, en crear una tecnología nueva. Esto quiere decir, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se creó la bombilla y se creó el teléfono y se crearon, esto es una invención.
Y nosotros, para competir en el ramo de la invención, pues más allá de la educación técnica, necesitamos trabajar en la educación sobre la innovación, en una mentalidad de innovación, que es algo que en nuestro país de pronto cuesta trabajo. Los mexicanos somos muy buenos para resolver nuestros problemas a corto plazo, ¿no? Tenemos el ejemplo muy claro del microbús que se le descompone el timbre y amarra un pollo, ¿no? De esos que suenan y entonces el microbús dice, no, pues aprieta el pollo. Y nosotros vemos que los mexicanos tenemos soluciones muy ingeniosas, somos muy inventores. El problema es que no sabemos hacer escalabilidad, es decir, resolvemos el problema para nosotros mismos, pero no sabemos productizar ese problema que acabamos de inventar, esa invención, y llevarla en un modelo de negocio al resto del mundo. Entonces, se requiere trabajar en educación, pero se requiere trabajar en educación sobre innovación, sobre invención, sobre qué implica inventar una tecnología nueva. Y esa tecnología puede venir de muchos colores y sabores, no solamente como la de Encode de reconocimiento facial, sino también puede ser tecnología social. Nosotros tenemos mucha oportunidad en inventar tecnología alrededor de democracia, de transparencia, ¿no? De justicia, de todos los factores que afectan a nuestra sociedad. Y por ahí un autor que me gusta mucho, que es Peter Diamandis, en su libro de Abundancia, que se los recomiendo mucho, habla de estos factores que pueden generar la innovación. Y sin clavarme demasiado, porque sé que tenemos el tiempo corto, lo que sí me gustaría resaltar es que en ese libro Peter Diamandis señala a México como uno de los potenciales hubs de innovación del mundo, porque juntamos mucho dos factores que son claves para la innovación. Uno es la curiosidad y otro es la necesidad. Entonces, somos un pueblo altamente curioso y altamente necesitado, y esas dos cosas pueden ser muy fértiles para la innovación. Lo que dice es, necesitamos enseñarle al mexicano a pensar en más que en el mismo, ¿no? Que si tú resuelves el problema del hambre en México, lo resuelves en todo el mundo. Si tú resuelves el problema de la corrupción en México, lo resuelves en todo el mundo. Es decir, somos un entorno que es muy, muy fértil y muy replicable a otros países y a otros lugares que se parecen a nosotros en términos económicos. Y en tercer lugar, te diría que tenemos que ver para mí la tecnología. Esa es la que creo que es lo más sexy que tenemos para responder a tu pregunta, que es ver a la tecnología como el habilitador de un negocio. Está conectado a la invención, al pasado, pero el pasado yo hablaba de inventar, como decía, un teléfono, inventar una bombilla, algo que en esencia tiene tecnología para su funcionamiento. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Pongamos el caso muy trillado de Uber, ¿no? En el caso de Uber, Uber no inventó nada de la tecnología que utiliza para funcionar. No inventó el GPS, no inventó el celular, no inventó nada de lo que utiliza. Lo que hizo fue conectar esos puntos tecnológicos ya existentes para introducirlos a un modelo de negocio. Y eso es lo que también nos funciona. Tenemos que trabajar en la educación, pero en la educación sobre emprendimiento, sobre decirle a las personas que con la tecnología que tienen disponible son perfectamente capaces, ¿no? Perfectamente capaces de crear modelos de negocio, y que esos modelos de negocio pudieran ser atractivos y competitivos a nivel mundial, no solamente local, sino a nivel mundial. Pero no vamos a poder trascender esas tres capas, ¿no? Ni la de ser proveedores de mano de obra, ni la de ser inventores de nueva tecnología, y mucho menos la de ser creadores de modelos de negocios, si obviamente no mejoramos nuestra educación en innovación y en desarrollo de negocios desde un momento temprano, ¿no? Como que pareciera que eso tiene que ser una elección de carrera, y desde mi punto de vista, pues tendría que ser ya como currículum base para todas las escuelas desde educación secundaria, el enseñarte a que pues puedes inventar cosas y puedes convertirlas en negocios. Súper interesante lo que nos mencionas, y tú también como emprendedor de base tecnológica, pues traes muchas ideas y mucho expertise. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Marian, ahorita que nos platicaba Jorge de todo esto que tenemos los mexicanos, que tenemos la curiosidad, que tenemos la necesidad y que podemos utilizar la tecnología como habilitador del negocio. Si tenemos todo, ¿tú qué has visto? Antes de seguir con la siguiente pregunta, pero me hace mucho ruido. ¿Qué has visto esas empresas que quieren quedarse en México y que no se han quedado? ¿Cuál sería el principal punto que tendríamos que estar trabajando también como país?
para que estas empresas, obviamente hay muchos factores externos, políticas de la propia empresa, etcétera, que no podemos nosotros influir, ¿verdad? Pero que has visto esos puntos rojos que podemos convertirlos en amarillo y posteriormente a verde, que pudiéramos estar trabajando como país de estas empresas que al final no deciden establecerse en México. Sí, mira, yo creo que hay dos factores aquí que se involucran en estas decisiones de a final de cuentas no venir a México, ¿no? Uno son los factores que nosotros como industria o como sociedad podemos atacar y otros son los factores que le corresponden al gobierno, ¿no? Entonces, creo que estos factores que podemos atacar como sociedad es mucho el desarrollo de las personas, de la fuerza laboral. Ahorita lo mencionaba Jorge, o sea, mucho es la educación y no nomás es la educación en términos técnicos, ¿no? Sino la educación desde desarrollar un personal bilingüe. Eso es clave, o sea, batallamos mucho para encontrar a la gente bilingüe, no se diga trilingüe cuando traemos empresas asiáticas que buscan gente que hable inglés y que hable algún otro idioma como japonés o mandarín, pero que debemos de impulsar, así como bien decía Jorge, a aprender que todos podemos ser inventores, a tener eh, pues esta neurona o este chip de innovación al día a día, pues así debemos tener el idioma. O sea, es bien difícil de repente encontrar a la gente adecuada con habilidades, soft skills, habilidades de lenguaje y que sean digitales. O sea, son las tres áreas donde debemos desarrollar a la gente, ¿no? Podemos tener infinidad de carreras tecnológicas, eh, mecatrónicas, diseño, ingenierías de una o de otra, pero mientras no desarrollemos a la gente o a los jóvenes en estas tres áreas, te digo, el área del lenguaje, el área de las soft skills, habilidades de adaptabilidad, de liderazgo, de competitividad, o sea, tener este mindset en los jóvenes que nos permita todo ese conocimiento, volcarlo en acciones, ¿no? Y la parte de que sean digitales. Eso es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera como maestros, desde nuestra trinchera como jóvenes que seguramente ahorita nos estarán escuchando, muchos jóvenes que están en su etapa educativa. Eso es lo que podemos hacer. O sea, eso te va a dar el siguiente nivel. Y por otro lado, ¿cuáles son estos factores por los cuales estas empresas deciden no venirse a México? Y desafortunadamente son factores que no están eh, íntimamente ligados a la capacidad que tenemos como industria y como sociedad y que son factores meramente políticos, es lo que yo he visto, ¿no? Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Va a haber un cambio de gobierno, quizá va a haber un cambio de políticas, va a haber lo hemos hablado, un cambio en la reforma judicial, ¿no? Y nos decían muchísimas empresas, oye, pero es que ¿cómo afecta la reforma judicial? Porque entonces mis inversiones, oye, con calma. O sea, la reforma judicial en el momento en que muchas de estas empresas nos lo decían a lo largo del año, era una propuesta, no era una realidad todavía. No hay todavía a lo mejor las reglas claras, no es el acabose a final de cuentas, donde factores, te digo, externos o ajenos a las capacidades que tenemos en México nos afectan. Ese es yo lo que he visto que son las mayores afectaciones, porque como bien decía Jorge, en términos de costos somos mucho más eficientes porque nuestro costo de vida es menor, porque los salarios, aunque puedan ser competitivos en México, siguen siendo menores a partes de Europa o de Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos todo, pero que al final de cuentas
estas cuestiones, te digo, políticas de seguridad, eh, la seguridad les impacta mucho. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que una noticia de algún ataque o alguna explosión, algún ataque en alguna zona como los que ha habido ahora en Querétaro, en Guanajuato, para nosotros quizás se vuelve algo ya del día a día, pero en el extranjero eso se plasma como una zona de guerras, de cuenta, ¿no? Entonces, los inversionistas extranjeros sí son muy sensibles a estos temas de política, de seguridad y temas sociales dentro del país. Entonces, creo que debemos de empujar, creo que debemos de estar detrás del gobierno para, afortunadamente, tenemos ahora un muy buen secretario de Economía para estar detrás de ellos y como industria colaborar con el gobierno para dar esa certeza a los inversionistas extranjeros. Nosotros, en nuestro caso, la empresa donde yo laboro, somos promotores de la inversión extranjera, nos enfrentamos día a día con estos problemas. Entonces, creo que nuestra función, así como la función de las industrias a donde vamos a llevar a los inversionistas, es clave, ¿no? El que yo le diga a un inversionista, oye, yo puedo salir en la calle tranquilamente, el problema a lo mejor de inseguridad no va en contra de la industria, va en contra de sectores muy específicos, ¿no? Sucede en lugares muy específicos. No es minorizar lo que nos sucede como país, pero sí es de resaltar otras cualidades que tiene el país por encima de las cualidades políticas y de las noticias alarmantes que se dan en otros países, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo tremendo. Le llamamos vulgarmente decir, vamos cacareando el huevo de lo que podemos realmente hacer, ¿no? O sea, que todo esto que hacemos como industria, que todo este tipo de eventos, que todos los logros, que todo lo que hacen estas startups en nuestro país tenga una difusión mayor de lo que tienen los problemas que tenemos, ¿no? Creo que ese es el reto más grande. Muchas gracias, Marian. Y tocaste un punto súper importante que es el tema del talento. En la mañana aquí nos visitó en Monterrey el embajador de Canadá en México, que ya se va, y precisamente los empresarios le preguntaban, danos alguna recomendación para nosotros poder seguir adelante como pues líderes en Latinoamérica, como un país que conforma todo este tema de América del Norte. Y lo que él nos decía es enfóquense en la educación. Precisamente pues es el tema que estás tocando. Y bueno, Jorge, tocando y redondeando este tema tan importante de la educación, quisiera que nos dieras tu punto de vista. ¿Cómo podrían las universidades, de acuerdo a lo que tú también has estado colaborando con ellas, y los centros educativos de diferentes niveles, porque tenemos en México una gran diversidad de instituciones, cómo pudieran esta educación, la educación en México, apoyarnos ya al sector de tecnología y de veras poder ser ese hub tecnológico que estamos buscando? Híjole, es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque, como sabemos, pues la educación en nuestro país tiene dos vertientes muy claras, ¿no? La educación pública y la educación privada. Y hasta cierto punto, la educación privada también sigue las reglas de la educación pública, ¿no? Es decir, tiene que adherirse a los REBOEs y a las cosas que se tienen que cumplir para obtener un certificado en México y además pues intentar que ese certificado sea revalidado ante el mundo. Yo creo que algo que está pasando de forma como una tendencia es que los grandes tomadores de decisión del mundo tecnológico, ¿no? Tenemos ahí a los Elon Musk, a los Larry Page, a los Mark Zuckerberg, están mandando continuamente el mensaje que el degree universitario no es relevante para participar en el mundo. Esa es una cosa muy importante porque si esos grandes corporativos que además se están convirtiendo en los grandes empleadores
¿no? Mandan ese mensaje, pues es algo que tenemos que ver que va a cascadear en un mediano largo plazo hacia nuestro país, porque estamos recibiendo esas empresas como Amazon también, por mencionar alguna otra, en el entorno. Entonces, lo que creo es que las empresas o las universidades tienen, primero que nada, no debemos culpar solo a las universidades, porque precisamente como estábamos hablando ahorita, tiene que ver mucho con la mentalidad y con la idiosincrasia del mismo mexicano y de lo que está buscando, ¿no? Si el mismo mexicano no quiere aprender el inglés porque no se lo piden forzosamente, pues ni modo, o sea, ¿cómo le ayudamos? Creo que, como decía Marían, hay que visibilizar estas necesidades a la gente. Creo que eso es muy importante, ¿no? Darle que la gente de a pie, común, que en las salas, que en las casas, ¿no? Las mamás, en vez de presionar a las personas, a los hijos por graduarse de la universidad, los presionen por tener estas soft skills que mencionabas, estas habilidades digitales, estas capacidades de idioma. Y normalmente eso, pues lo obtienes tristemente en este momento más allá de la escuela, ¿no? Más allá del currículum, en involucrarte en actividades extracurriculares, en empezar proyectos de emprendimiento, aunque sean pequeños, cuando eres joven, cuando estás en preparatoria, cuando estás en universidad. Afortunadamente, lo que sí vemos es que eso está pasando, ¿no? Cada vez existen más casos en México de jóvenes de 18, 20 años que decidieron no ir por el camino tradicional de la universidad y construir una empresa de tecnología. Voy a mencionar, por ejemplo, a uno que me viene a la mente, el compatriota ahí, tapatío, Diego Roel, ¿no? Diego Roel de Strap Technologies, ¿no? Si no lo conocen, por ahí pueden googlear su nombre y buscar Strap Technologies. Un chico que a los 18 años decide dejar la universidad y comenzar el desarrollo tecnológico de lo que es una invención, la sustitución del bastón para los ciegos, ¿no? Un chico que hoy en día, me imagino, tendrá 21 22 años, ha pasado varios tiempo, y que a esa corta edad, pues está levantando dinero de capital extranjero, abriendo una oficina en Austin, Texas, ¿no? Entonces, ver a un chico de esa edad empujando ese tipo de cosas, debemos de, pues creo que como decía Marian, cacarear más ese huevo, ¿no? Cacarear más esos casos de éxito para que entonces eso se convierta en inspiración de futuros jóvenes, y es a partir de los clientes, porque así funciona el capitalismo, a partir de que los clientes exijan eso, es que las universidades van a poder cambiar o van a querer cambiar. Cuando sus números empiecen a bajar porque no están ofreciendo los currículums que los estudiantes o los sistemas de educación que los estudiantes hoy en día necesitan, pues mientras siga haciendo negocio no hay razón para cambiarlo. Y un último punto que quería hacer eco sobre lo que decían hace un minuto, es que es cierto, al inicio decías, Ángeles, que México es sexy, ¿no? Que México es sexy para el mundo. Y creo que también tenemos que aprovechar mucho la fuga de cerebros que está sucediendo de Estados Unidos a México, porque muchos de las personas con alta preparación, de los Stanfords, de los Harvards, que les parece que el Silicon Valley, pues probablemente, o Boston, no son lugares más para ellos, están viniendo a México, están diciendo, oye, yo prefiero mudarme a México y encontrar el verdadero American Dream, ahora es el Mexican Dream, ¿no? De venir a vivir acá, cerca de Chapultepec, en Guadalajara, tener una casa con una alberca, dos carros, y la economía les permite, con un sueldo en dólares, pues tener un mejor estilo de vida en México. Y eso no lo podemos detener, eso está sucediendo hoy en día, pero ¿cómo hacemos que esos cerebros preparados y con educación de altísimo nivel y altísimo valor también compartan en este ecosistema local, ya sea dando empleos, sumando programas de internships, haciéndolos partícipes, porque tienen mucho que dejar en esta economía también y en el conocimiento, y eso creo que es también un área de oportunidad que se ha hecho muy bien en hubs como Guadalajara, ¿no? Guadalajara ha hecho muy bien ese trabajo de convertirse en un espacio atractivo para que las personas decidan cambiar un 60 metros cuadrados en San Francisco, ¿no? Que es lo que les alcanza con ese sueldo para venir a tener una mejor calidad de vida en México. Y obviamente también empujar a nivel gubernamental las cosas que alienan que eso pase, como la seguridad, obviamente, ¿no? O como las certezas económicas y la corrupción. Entonces, sí son problemas que nos aquejan, y que si podemos minimizarlos, creo que le podríamos sacar mucho provecho tanto en el sector privado universitario, como en el sector universitario como en el sector privado. En ambos lados podríamos hacer que eso bañe mucho mejor a nuestros jóvenes, y que acordémonos
que pues este es un juego de infinito, ¿no? O sea, estamos trabajando porque nosotros estamos hablando de nuestra realidad, pero no sabemos en 20 años cómo se van a voltear los papeles. Y para que en 20 años los papeles puedan voltearse, necesitamos hacer esas inversiones en las personas hoy. Muchas gracias, Jorge, por estos comentarios. Y ligando lo que tú dices, bueno, pues tenemos precisamente aquí en Monterrey se está llevando a cabo el Link Monterrey, que es un festival de emprendimiento de base tecnológica donde viene gente de todo el país, incluso de toda Latinoamérica. Y sé que en Jalisco también tienen el Talent Land, que bueno, también está formando en este tema de talento digital a muchas estudiantes que van por el rumbo del STEM, a muchos emprendedores también. Entonces se está creando todo este hub tecnológico en nuestro país. Y bueno, yo quiero platicarles un poco de lo que estamos viendo acá en el norte. Actualmente Nuevo León jala, ¿verdad? El 76% de este nearshoring que se está generando, como bien decías, Jorge, en el Mexican Moment. Actualmente, pues llega a Nuevo León una empresa por semana. ¿Esto por qué? ¿Por qué somos tan atractivos en el norte? Bueno, pues por la cercanía, como les decía, con Estados Unidos, la conectividad que tiene esta región y principalmente dicen por ahí que es el tema del talento, que ya lo mencionamos bastante en este panel, ¿no? Actualmente nuestras universidades mexicanas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Regiomontana, el Tec Milenio, etcétera. En Guadalajara también hay otras, está la Universidad de Guadalajara, el TESO, en la Ciudad de México pues tenemos la UNAM, ¿verdad? El Politécnico, que son la Náhuac, la Ibero, no quiero dejar de mencionar a ninguna, que son empresas que son universidades, perdón, que están enfocadas también a generar talento tecnológico. Y aquí en Nuevo León, pues tenemos, ahora sí que están invirtiendo empresas de todo el mundo, principalmente americanas, en segundo lugar chinas, también tenemos inversión alemana, como les decía, sobre todo por el tema de la electromovilidad y obviamente coreana por las marcas que están llegando aquí como Kia. El 51% de las empresas establecidas en el estado también planean expandirse. Y bueno, pues esto nos da un número de alrededor de 4.500 empresas extranjeras. Todas estas empresas buscan de alguna u otra manera talento tecnológico. Y bueno, Nuevo León, ¿cómo se está destacando en esto? Precisamente, ¿cómo estamos trabajando en el tema del talento tecnológico? Pues precisamente, Marian, tocaste un tema muy importante. México se está transformando de la parte de la manufactura. Tenemos manufactura y luego le estamos transformando, aquí decimos en Nuevo León, hacia la mentefactura. Y bueno, este tema también aquí en Nuevo León tenemos los clústeres como nosotros, que somos el de tecnologías de información, hay otros 13 más, y también el desarrollo de centros de investigación y desarrollo, que este es un tema súper importante que sobre todo países europeos y en América del Norte lo están tomando y como tú decías, estamos viendo más inversión en estas áreas en México. Y bueno, yo te quiero preguntar, tú que estás muy pegada con este tema de la inversión extranjera, ¿cómo empresas precisamente que vienen de fuera interesadas en invertir en nuestro país, en centros de I+D, pueden encontrar en México una infraestructura sólida para el soft landing? Ya nos diste algunos puntos, ya nos diste algún norte, destacando la capacidad logística, los incentivos fiscales y las alianzas entre industria y academia. Sobre todo, hablamos un poco sobre lo que podemos hacer, pero ¿qué podemos también solicitar si hay aquí alguien que está de parte del gobierno, de la sociedad que no está en la parte empresarial? ¿Qué solicitarías tú? ¿Qué nos falta para que este soft landing se siga dando y que encontremos cada vez más
ese interés no en solamente en la manufactura, sino en este siguiente nivel, que yo estoy segura que si llegamos a este nivel, nuestra sociedad será mejor en términos económicos y una sociedad más segura y más justa para todos los mexicanos. ¿Qué nos falta y qué petición harías a este público que nos está escuchando y que ojalá lleguemos más arriba, ¿verdad? Claro. Mira, yo creo que un punto bien importante es, y no sabría cómo decirlo en español, lo usamos mucho en términos de inversión y de atracción a inversión, el readiness, ¿no? El que estemos listos en todos los aspectos. O sea, listos estoy hablando de energía eléctrica para centros de datos, todos estos data centers que usan infinidad de energía eléctrica, espacios industriales para estos data centers, pero tú estás hablando también de los centros de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, necesitamos tener primero el espacio listo, o sea, tener el lugar donde vamos a albergar estos centros de innovación y desarrollo, que ya no todo es home office, ¿no? O sea, que buscan un lugar donde la gente pueda convivir, donde pues los aprendizajes se puedan compartir y donde pueda haber este punto de reunión para las empresas. Eso tiene que estar listo. Dos, el gobierno tiene que estar listo para recibir estas empresas. ¿Cómo? Debe de ser muy sencillo incorporar una empresa en México, obtener todos sus permisos y licencias desde el RFC hasta la firma electrónica. A veces nos tardamos muchísimo. Hemos tenido casos en empresas que estamos incorporando en México y que de repente obtener la firma electrónica para poder facturar, y no nomás es facturar, para poder tener una nómina, las citas son de 3 a 4 semanas a veces, ¿no? Entonces, esa capacidad de estar listos en cualquier aspecto, de poder tener a la gente graduándose en ese momento, de poder tener a la gente con el idioma que necesitamos, de poder tener al gobierno que nos ayude a recibir esas empresas y darle la tranquilidad que necesitamos. Creo que va más allá incluso de temas de incentivos. Incentivos fiscales hay en cualquier ciudad o en cualquier estado, incluso en cualquier país. Incluso creo que no somos tan competitivos en términos de incentivos. O sea, estados como Texas tienen unos incentivos bárbaros para incorporarse en su estado, y difícilmente vamos a poder competir. Pero esta precisión de estar listos cuando nos necesitan en todos los aspectos, creo que es lo que puede hacer el cambio, ¿no? Que podamos tener estos facilitadores como lo es la empresa donde yo trabajo, pero hay muchas empresas, hay muchos distintos jugadores como despachos de abogados, como centros administrativos, gubernamentales, donde podamos llegar a hacer todo lo que se necesita, todo el trámite para ponernos fácilmente en el lugar donde requiera la empresa, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa dice, yo me quiero ir a Monterrey porque mi cliente está cerca, porque Estados Unidos está cerca, porque ahí es donde ya tengo a lo mejor líneas de manufactura y entonces voy a tener mi centro de investigación y desarrollo cerca de esas líneas de manufactura y no encuentro buena calidad de vida y no encuentro oficinas listas para mover mi centro de investigación y desarrollo? O sea, generalmente me ha tocado y me ha tocado con centros de desarrollo de la industria aeroespacial donde las decisiones cambian de la noche a la mañana. O sea, hoy están decidiendo venirse a México y si hoy encuentran todo, hoy se vienen. El día de mañana la decisión es otra. Y entonces, si hoy no les damos todo lo que necesita, el día de mañana la decisión será quedarse en Estados Unidos o irse a Europa o irse a otro lugar. Entonces,
creo que, te digo, se resume en esa palabra, readiness. Y ese readiness va desde la mano de obra, nosotros como industria, el espacio donde puedan albergarse y el gobierno en términos de recibirlos y de tramitología. Te digo, creo que va mucho más allá de lo que pudiéramos conocer como incentivos, ¿no? Creo que, creo que nos preguntan mucho qué podemos hacer para este tema del nearshoring, qué podemos hacer para estar listos, creo que el nearshoring tiene su palabra, su media naranja, y es esa palabra, ¿no? Readiness. Excelente. Y aquí tomamos nota, para, pues, que todas las empresas que nos están, organizaciones, empresas, creo que tocaste un punto muy importante. Todo este conjunto para estar listos en el momento que se decide invertir en México, no lo hace solo el gobierno, no lo hace solo la parte de la academia, no, sino es un conjunto de piezas, ¿verdad? Excelente. Jorge, por ahí tú tienes algún comentario. Sí, 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 yo quería, me encantó lo del readiness y quiero sumar a eso porque estoy completamente de acuerdo. Quiero sumar algunos puntos, yo creo que del otro lado de la ecuación también, que es, si nosotros queremos hacer negocios con los Estados Unidos, también tenemos que aprender que en los Estados Unidos los negocios se hacen muy diferente que en México en varios aspectos. Y se nos olvida, uno de los puntos fértiles probablemente y lindos que tiene el mercado mexicano es precisamente la falta a veces de ese cumplimiento o de esas reglas, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer sin estar listo, que se pueden empezar a mover, porque nosotros no somos tan estrictos, digamos, en temas, voy a utilizar esta palabra, de compliance o gobernanza, pero en el mercado americano eso es muy importante. Hay un sistema muy importante de revisión de cada uno de los puntos que tiene que ver con entrar a un nuevo mercado. Entonces, me encantaron estos puntos. Yo le sumaría tres. Sumaría el tema del network porque para este famoso soft landing del que hablaban, para que nosotros, una cosa es recibir una empresa aquí en México, pero también cómo nosotros los mexicanos podemos hacer soft landing en el mercado americano para hacer negocios. Y para eso necesitamos partners, necesitamos buenos amigos, buenas personas del otro lado de la frontera que nos ayuden a entrar pues, de manera smooth, como cuchillo en mantequilla, a ese punto. Entonces, los mexicanos, las empresas mexicanas, tenemos que participar más en foros como estos de networking, en los cuales encontramos a esos partners, exponernos y viajar a los congresos, estar cerca de estas personas, obviamente ya palomeando el tema del idioma, naturalmente, ¿no? Para poder entablar esa conversación, para tener una relación personal profunda con las personas, porque el networking al final del día es, como dicen los gringos, about giving, not asking. Se trata de dar y no de pedir. Entonces, estar ahí disponibles es una parte importante. Dos, la parte de lo que decía, compliance. Las empresas americanas hoy en día están escrutinadas al máximo nivel en temas de lo que nosotros llamamos ASG y ellos ESG, ¿no? Que es environmental, ambiental, social y G, governance o gobernanza. Y aunque muchas empresas nacionales están entrando a esa tendencia, vamos bastante tarde contra nuestros vecinos del norte en qué tan serio nos tomamos esos temas. Entonces, de pronto, esa falta de readiness es que ya tenía el contrato, ya tenía el negocio, pero cuando me hacen la auditoría de cómo voy a producir en México, chin, no tengo gobernanza, no tengo compliance, no tengo estas cosas. Eso es muy importante entender que si queremos ir a otro lugar a hacer negocios, tenemos que aprender cuáles son las regulaciones, cuáles son las cosas que le importan a ese mercado y la gobernanza al final del día lo que nos empuja es a hacer, vamos a decir que las cosas correctas, para ponerlo de forma simple, ¿no? Actuar con gobernanza y hacer las cosas correctas, pero no está en nuestra ley. Entonces, para las empresas es un esfuerzo extra, es un esfuerzo adicional. Y quienes no estén dispuestos a pagar el costo de hacer ese esfuerzo adicional no van a poder hacer negocios con los Estados Unidos. Quienes no estén dispuestos a meter políticas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones, no van a poder hacer negocios con los Estados Unidos. Quienes no estén dispuestos a incluir políticas y formas de trabajo para reducir el impacto social o para impulsar la economía local,
tampoco van a estar dispuestos porque nuestros socios del otro lado lo están exigiendo y sus shareholders no les dejan hacer negocios con personas que no los cumplan. Entonces, me parece que ese readiness también es importante sumarlo. Gracias, Jorge. Y aquí tenemos ya estamos llegando a la parte final de nuestro panel. Súper interesante el tema y mucha tela de dónde cortar. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo hacer una transición orientada de la manufactura al desarrollo tecnológico de manera que no nos debilitemos en inversión de mano de obra y generemos desempleo, ¿verdad? Marian, ¿cómo ves este tema? Mira, yo creo que finalmente la manufactura y la tecnología van de la mano. O sea, habrá centros de investigación y desarrollo para poder producir eh, eh, microcontroladores, para poder producir vehículos que ya no son vehículos eléctricos, son vehículos electrónicos. O sea, al final de cuentas, todos los componentes de un vehículo eléctrico, ya estamos hablando de electrónica y ya, bueno, gran parte de un vehículo de combustión también son componentes electrónicos, ya tableros, controles de audio, de manejo, ya todo es electrónica. Entonces, yo creo que la manufactura no va a dejar de existir, sino que va a evolucionar en manufactura con un mayor nivel de tecnología, tanto para producir como lo que produce. Entonces, al final de cuentas, pues como antes que estábamos muy preocupados hace mucho tiempo que qué iba a pasar con los oficios, por ejemplo, ¿no? Pues no dejan de existir, ¿no? Con la salida de la máquina de escribir, que ahora qué vamos a hacer, ya va a ser obsoleta. Tenemos una máquina de escribir mucho más potente que se llama computadora al final de cuentas y que nos da una infinidad de capacidades de desarrollo. Entonces, creo que la manufactura, te digo, no va a dejar de existir, no van a dejar de existir posiciones para este tipo de empleados, pero que sí debemos estar todos listos y previstos para prepararnos mucho más, para estar mucho más, para ser mucho más digitales y poder manejar lo que antes eran herramientas manuales muy sencillas, pues ahora son manejar robots, manejar máquinas CNC, poder programar PCLs en maquinarias de manufactura, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de evolucionar, pero creo que no desaparece la manufactura. Digo, y finalmente, como tú dices, cuando apareció el Internet, pues también estábamos asustados que qué iba a pasar. Ahora, con todo el boom de la inteligencia artificial, definitivamente tocamos un punto que es el talento, la gente que está preparada con estos temas digitales, es la gente que va a seguir avanzando y que también vamos a hacer de este país mucho más atractivo para la inversión tecnológica, siguiendo también con nuestros otros sectores, ¿verdad? Bueno, llegamos al final de este panel. La verdad es que yo he aprendido, me he divertido y hemos compartido también todo lo que estamos haciendo acá en Nuevo León, en Jalisco, la Ciudad de México y en otras partes de nuestro país. Y les quiero hacer la pregunta final que les hice en un inicio. Del 1 al 10, Jorge, ¿puede México ser un hub de tecnología? ¿Y qué le falta para llegar al 10? Yo creería que todavía estamos en calificación reprobatoria de panzazo. Yo soy una persona exigente, así que yo diría que estamos en un 6 y que lo que nos falta, obviamente ese 6 al final del día, como lo hemos venido diciendo hoy, nos lo ganamos mucho por estar por la cercanía, ¿no? Si no estuviéramos tan cercana del vecino del norte, a lo mejor no habríamos aprovechado tantas oportunidades porque no hemos sido como país y como colectivo. Y me encantó lo que dijo Marían de tenemos que trabajar en conjunto. Ese es el número uno. Necesitamos colaborar mucho más. Entendemos que existen corrientes políticas, que existen facciones, intereses, pero al final del día estamos en un barco llamado México, no nos podemos ir y haya sido quien haya sido, como decía otro candidato presidencial, ya quedó.
y tenemos el gobierno que tenemos y nosotros creo que tenemos que unirnos como industria, como universidades, como país para presentar una cara diferente al mundo que de entrada ya nos juzga positivamente, ¿no? Ya nos juzga como México, wow, su cultura, México, wow, sus recursos, México, wow, su actitud, pero nosotros queremos seguirle vendiendo al mundo, sí, pero mi narcotráfico, sí, pero o sea, somos los primeros en ponernos ese pero. Creo que la colaboración definitivamente es algo que nos hace falta trabajar y darnos cuenta que sí, todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos, como mexicanos. Y eso nos daría un superpoder muy fuerte. Y la segunda pondría educación, lo dije reiterativamente, hacer un double down en educación y dejar de decir que papá gobierno es el que tiene que resolver ese problema. La educación viene de la idiosincrasia, como dicen por ahí, desde casa, la actitud, las ganas de salir adelante, las ganas de intentar, las ganas de jugar vienen desde el seno familiar, entonces desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura de colaboración, de hablar mejor de nosotros mismos, de decir, sí me voy a aventar a poner un negocio, educarme de ese punto. Entonces, pues es colaboración, educación y actitud para mí, ¿no? Es ese punto, de entrarle con una actitud diferente y creo que con eso no solo tendríamos el potencial de ser un buen proveedor para nuestros vecinos del norte, sino me voy a aventurar a decir, pues, ¿por qué no? A challengearle en algunas situaciones y en algunas circunstancias y decir, creo que tenemos la posibilidad de retarle en producción y en liderazgo en algunas industrias, pero pues bueno, nos falta un poquito más. Y qué bueno que está sucediendo esto para que eso nos acuda un poco más. Claro que sí, de eso se trata, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y Marian, la misma pregunta, ¿cómo nos calificarías? ¿Puede México ser un hub tecnológico del 1 al 10? ¿Y qué le falta para llegar en dado caso que no lo califiques con 10, verdad? Ujú. Mira, yo tomaría la segunda pregunta primero, ¿no? Y diría que no debemos de cuestionarnos si México puede convertirse en un tech hub, ¿no? Más bien debemos de asumir que tenemos la obligación y la responsabilidad de lograrlo. O sea, no podemos mirar hacia otro lado, o sea, tenemos que hacerlo sí o sí y podemos hacerlo. Eso es algo de lo más importante, ¿no? No me atrevería yo a dar una calificación. Obviamente nos falta mucho, pero también tenemos mucho y creo que coincido mucho ahí con Jorge que decía, nos tenemos que creérnosla primero, ¿no? Entonces, pues sí, yo englobaría esto en decir, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo y de lograrlo todos, o sea, industria, gobierno, sociedad, estudiantes, academia, todos, 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 podemos poner un poco más de lo que ya tenemos, ¿no? Pero si tuviera que poner un número, yo te diría que estaríamos a lo mejor en un 8, este, casi, casi listos, ¿no? Gracias, pues les agradezco a todos su participación. Yo también lo que veo es que tenemos todo, estamos preparados, tenemos todo en la mesa. Ya es decisión de nosotros como sociedad que pues ahora sí que nos comamos este platillo, que podamos disfrutarlo, porque finalmente ustedes saben, por ahí dijeron algo, la tecnología es el habilitador de lo que hacemos para lograr los objetivos como empresas, como organizaciones y como personas. Así que como México tenemos todo para lograr ese hub tecnológico. Ahora sí, depende de nosotros. Y yo le agradezco muchísimo a Marian Garibay, directora regional de American Industries, y a Jorge Fajardo, director de Expectiva. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando y que tengan todos muy buenas tardes, noches, dependiendo de donde nos estén escuchando de alguna parte de nuestro país. Un abrazo desde la ciudad de Monterrey. Hasta luego, buenas tardes. Muchas Gracias. gracias a ti también, Ángeles, por liderarnos de esta manera y gracias a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Franco. También a ti.
Gracias, Ángeles, Jorge, Marián, por ese cierre con broche de oro, esos grandes mensajes. Definitivamente pusieron un tema y lo discutieron pues como se merece, con muy buenos insights. Y pues también gracias a los 29 panelistas del día de hoy, a toda la audiencia que tuvimos, cerca de 300 personas escuchando estas pláticas, estas conversaciones. Les agradecemos a todos y a los que nos esperen el día de mañana, 14 de noviembre, en la Cena de los Morales, pues serán bienvenidos para continuar la conversación con más paneles de alto nivel y así de excelentes panelistas. Ángeles, Jorge, Marián, muchísimas gracias a ustedes también.